Saludos a todos. Este video tiene el objetivo de mostrarles los principales incrementos y novedades que estarán en la nueva versión 2018 del programa STAP. En el release lógico, los menús estarán en español. Todo el tema de paredes del postprocesador pasó por un nuevo desarrollo. Para las paredes dibujadas por varios segmentos, el usuario podrá definir cuáles segmentos o todos deberán ser unidos. Por ejemplo, para un único núcleo. En el ejemplo vemos una sección de núcleo mayor y mejor detallada y definida mejor por el usuario. En adicional, el usuario puede solicitar estribos adicionales en los locales centrales como se ve en el ejemplo. Ahora también es posible adicionar en el postprocesador de hormigón armado detalles de la viga que fueron procesadas en el BitD. El usuario podrá optar por pegar todas secciones, estribos, viga en adicional a las barras horizontales. Cuando el usuario trabaje con un modelo que se encuentra en la red, hoy es posible traer el modelo temporariamente en el disco local. Acá está un ejemplo de cómo usar el modelo temporariamente. Mire que en la pantalla de los modelos, entrar en el setup, en la parte que dice misceláneos y elegir el tab Network Red, señalar donde se dice solamente guarde archivos en la carpeta de la red y el programa hará todo el cálculo en la carpeta temporaria. Con el botón Browse, elegir la carpeta temporaria en el disco local y después con el usuario utilizar un modelo que se encuentra en la red, los archivos importantes y sus cómputos estarán en el disco local y después automáticamente se va a poner en la carpeta de la red. Ahora se puede crear varios dibujos vistas con un solo comando, también cuando nos encontramos en los cargamientos. En el módulo de los cargamientos elegimos salida output y después creamos varios dibujos. El usuario puede elegir cuáles vistas y cuáles pisos o niveles desea crear los dibujos. Otra posibilidad es que podemos señalar conjunto de cargamientos. Esta nueva posibilidad permite varias combinaciones en el conjunto, para cada combinación más el coeficiente de mayoración que el usuario lo defina. En el siguiente ejemplo vamos a definir los cargamientos impuestos segundo el ítem 6.10 del Código Europeo y podemos ver que segundo el ítem del código tenemos que imponer varios coeficientes de seguridad para los distintos cargamientos. Vamos a crear una nueva combinación. En el módulo de los resultados elegimos combinaciones, grupos y nuevo grupo. Vamos a dar un nombre al grupo y elegir en ese grupo los tres cargamientos impuestos. Ahora señalar la tercera opción, es que es una diferente combinación para cada cargamiento en el grupo junto con los otros grupos, con un factor 0.75. Ahora definir las combinaciones, definir, revisar como carga permanente con el coeficiente de seguridad 1.35 y el impuesto con 1.5. Ahora vamos a pedir para ver la lista de combinaciones. Se puede ver que fueron creadas tres combinaciones, uno para cada dentro de los cargamientos accidentales recibió 1.5 y todo el restante 0.75. En el cálculo de la punción es posible ahora calcular la punción de columnas inclinadas.
Podemos ver en el siguiente ejemplo columnas con 12 grados y medio en el plano de penetración. Vamos ahora al módulo de resultados y solicitar salida de punción, donde se ve los resultados para cada una de las columnas y también los detalles que se puede llegar. Ahora se puede, para los cálculos de tubos metálicos, pedir el dimensionado por un momento resultante en vez de los momentos en dos direcciones. En el procesador metálico, elegir default. Si queremos proyectar por momento resultante, elegir computar tubos por el momento resultante. Como sabemos, se puede definir parámetros específicos y usarlos en el modelo. En esta nueva versión, cuando elegimos los datos en la tabla de datos, las modificaciones serán señaladas en rojo. Vamos a modificar el límite de desplazamiento. Por ejemplo, entramos en parámetros y ponemos el límite de L sobre 300. Señalamos una barra específica y vemos los datos señalado como rojo. Entonces parece rojo ahora. En adicional, claro, podemos volver a lo que era, yendo a parámetros, eligiendo default en restaurar, deflexión permitida, señalamos la viga elegida, en el caso la viga 57, podemos entonces ver la tabla que volvió a lo que era. Cuando la viga es hecha de varios segmentos, por ejemplo conectada en elementos, la carga sobre la viga estaba antes dibujada en todos los segmentos. Ahora, si el valor es igual, es dibujada una sola vez. Cargas globales. En esta versión es posible solicitar que su distribución se dé en una sola dirección. En cargas, pedimos cargas globales y pedimos definir en el tipo, elegimos carga de área y dirección x3, que es perpendicular al plano, la carga menos 0,3 toneladas por metro cuadrado. Para utilizar el nuevo comando en cargas aplicadas, elegís distribución unidireccional en vigas, definimos el contorno de la carga y solicitamos que ellas sean divididas en la dirección x2, elegir display y después carga global en vigas, después mostrar distribución de cargas en área y podemos ver las cargas como solicitamos. Y también más, podemos ver en cada viga el cargamiento. Para eso elegir display y después cargas globales y vigas, y entre las opciones elegir mostrar el cargamiento en las vigas cargadas. En el módulo de dinámica fueron acrescentadas las siguientes tablas a las que ya existían. Masa modal específica en todos los modos calculados. Masa, centro de masa y momento de inercia de todos los pisos. Y para cada shape modal, los centros de masas de cada piso. Esas tablas son un auxilio para los laboratorios cuando se hacen verificaciones en túneles del viento. Otro comando adicional es en el wireframe del modelo. En el módulo de geometría vamos al display y después solicitamos wireframe. Podemos ver el resultado al elegir wireframe.
Por el icono de render es como salimos del comando en ver wireframe. Para volver, vamos al icono de render y vamos a display, después render, así el icono vuelve a renderización normal. Otra novedad es colocar los números de los nudos solamente en los soportes. En la geometría vamos a display y después display opciones de soporte. Podemos ver en la línea donde dice número de nudo y podemos ver que el programa puso el número de nudo en los soportes. A partir de esa versión, el usuario puede utilizar el tamaño del texto y del soporte que está en la pantalla. El menú de los modelos en Setup, Misceláneos y después Adicional. En la parte de abajo a derecha, Gráficos de pantalla. En esas opciones nuevas, tamaño del texto y tamaño del símbolo del soporte. Eligiendo disposición general, que es General Arrangement, se puede adicionar las secciones de dibujo de las columnas. Elegimos dibujo Draw, General Dibujo Arrangement, ponemos el V en dibujar sección de columnas y podemos ver las secciones de las columnas en el dibujo. Cuando señalamos una viga diciendo que ella posee propiedad de cero, será considerada como invisible, dummy. Elegimos vigas y después definir y abajo ponemos en propiedad de cero y después vemos que la viga fue creada como dummy. En el AutoStrap es posible crear una viga T dentro de una área de la losa. Elegimos en el AutoStrap BIMD y después RIP y el usuario entra con los valores de T y la dirección de T y uno puede definir para, si uno quiere, para toda la losa o entre dos vigas. Y la podemos después dimensionar por el BIMD. El ID-Draw fue renovado. Es posible ahora usar iconos mayores. El programa ID-Draw permite al usuario alterar pisos creados por el programa Strap. Muchísimas gracias por vuestra atención.